Apocalipsis 19. Leeré los primeros 10 versículos. Después de estas cosas, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y la honra y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya, y su humo subió por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Load a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra y con su espíritu nos auxilie para entenderla. El título de este sermón es: Alabad a Jehová. Ese es el significado de la palabra aleluya. La palabra aleluya aparece en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, 26 veces. Y en el Nuevo Testamento solo aparece 4 veces la palabra aleluya. Y esas 4 veces están en los primeros 6 versículos de Apocalipsis 19. Esta palabra, como les digo, significa alabad a Jehová, pero aunque nosotros tenemos una sola palabra, aleluya, en hebreo realmente son 2 palabras, halel y ya. Ya es la abreviación del nombre Jehová. Algunas personas le tienen miedo a ese nombre por una secta terrible que hay, pero el nombre Jehová es el nombre de Dios que nos habla de su eternidad. Cuando Dios se le apareció a Moisés en un arbusto encendido en fuego que no se quemaba, le dijo su nombre. Y cuando él preguntó: ¿pero cuál es ese nombre? Él dijo: yo soy el que soy. La palabra Jehová está ligada al verbo ser en hebreo. Por eso nosotros creemos que es apropiado usarla. Dios es el que era, el que es y el que siempre será. Jehová. Pero hay una manera abreviada de decir Jehová en hebreo que es ya.
nada más. Y la primera parte de aleluya es halel, que es el verbo para alabar. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunas cosas que vimos con respecto al verbo alabar en sesiones pasadas. Alabar significa hablar bien de alguien. También es el verbo loar, por eso decimos dad loor, hablar bien, alabar, hacer que algo brille. Eso es eso. De ahí viene el verbo halel. Entonces, primero recordemos, ese verbo alabar no es cantar. Algunas personas piensan que la alabanza son cánticos y que entonces los cánticos rapiditos son alabanza y los cánticos suavecitos son adoración. Eso es un invento, no viene de la palabra de Dios, es de la ignorancia de algunos. Alabar significa hablar bien. De hecho, en la Sagrada Escritura, la primera vez que aparece ese verbo halel, alabar, no es hacia Dios, sino hacia una mujer, Sara, la esposa de Abraham. Y así dice Génesis 12:15, que los siervos del faraón, el rey de Egipto, la alabaron delante de él. No fue que le cantaron, sino que hablaron de su belleza. También se describe en el segundo libro de Samuel 14:25 con respecto al hijo de David que se llamaba Absalón, que la gente lo alababa porque dice que desde la coronilla hasta el pie no había ningún defecto en él, era un hombre hermoso. Entonces la Biblia usa el verbo alabar para decir algo bien de alguien. Obviamente que las alabanzas a Dios entonces son hablar bien de Dios. Mire, pero para hablar bien de alguien usted debe conocerlo bien, porque eso es de lo que vamos a ver hoy, cómo es que debemos alabar a Dios. Y este es el título, decía, alabad a Jehová. Tenemos que saber por qué y cómo. Vemos aquí que hay una alabanza en el cielo. Y aquí en lo que hemos leído tenemos, hermanos, un ejemplo a seguir. Es la adoración celestial. Vemos en este ejemplo solemnidad por la santidad de Dios, porque Él es santo. Vemos postración, ahí vemos a aquellas figuras simbólicas de los 24 ancianos que representan la iglesia de todas las edades, del antiguo y del nuevo pacto, postrándose ante Dios. Vemos que se habla de grandes truenos. En todo eso, hermanos, yo no veo algo que se me asemeje a lo que hoy en día llaman alabanza. Esa fiesta mundana con ritmos mundanos y canciones mundanas no es similar a esto que yo leo aquí. Lo que yo leo, como les digo, es algo solemne. Miren, los truenos, ¿quién puede estar bailando en medio de truenos? Y sin embargo, ven qué interesante, hay una especie de júbilo, pero espiritual. Porque leímos ahí que dice, gocémonos y alegrémonos. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, y esa pregunta debe tener una respuesta delante de Dios, no a mí, pero deben responder, ¿a qué ha venido usted hoy aquí? Miren, la evaluación que la gente hace de las iglesias muestra lo que ellos buscan en una iglesia. Y visitan una iglesia y dicen, me gustó o no me gustó tanto. Pero están buscando algo que les guste a ellos, están buscando satisfacción personal. Tristemente el liderazgo de las iglesias ha caído en la trampa y ha comenzado a hacer las reuniones como le guste a la gente. ¿Qué les gusta a ustedes? Les hago una encuesta a ver cuál canción quieren que se cante. De hecho, muchas personas buscan la iglesia casi como como una especie de catarsis. ¿Saben lo que es catarsis? A este le dicen a un ritual liberador. Entonces quieren una cierta experiencia en la cual vienen a la iglesia a sentir o experimentar algo emocional que los libera, los purifica un poco. Como ven, lo que yo estoy describiendo es el culto centrado en el hombre, y eso es lo que abunda. Y en lo que nosotros, si nos descuidamos, podemos caer. Un culto centrado en el ser humano, en hacerlo sentir bien a usted y decirle cosas bonitas, en hacer de la predicación una charla de motivación. Pero lo que hemos visto aquí, que vamos a estudiar, es un culto centrado en Dios,
y en su grandeza y en sus atributos. Le llamamos los atributos de Dios, las características, lo que Él es, cómo es Dios. Tenemos que estudiar cómo es Él. Decimos que creemos en Él, sí, pero ¿cómo es Él? Como les digo, entonces el culto verdadero a Dios, que debería asemejarse a esta adoración celestial, no debe concentrar la atención en ninguna otra parte, ni en la música, ni en el acompañamiento musical o en los cantantes en las iglesias que tienen cantantes. Venimos a adorar a Dios porque Él lo merece. Él es digno. En el versículo 1 tenemos el primer aleluya. Les decía que 4 aleluyas hay en todo el Nuevo Testamento y están aquí. El primer aleluya dice, oí una voz, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y la honra y el poder pertenecen a nuestro Dios. Primero, alaban a Dios porque reconocen su soberanía en la salvación. Reconocen que Él es el que salva de principio a fin, que Él tiene en sus manos la vida y la muerte. Toda la gloria es de Él porque dice la salvación. Si usted hoy busca la salvación, no la busque en nadie más, ni en usted mismo, ni en nada más que en Dios mismo, porque de Él proviene la salvación. Está escrito en la Sagrada Escritura, la salvación es de Jehová. Cualquier sistema religioso que le haga desviar su mirada de Cristo como único y Señor y Salvador es una religión falsa. Nosotros habíamos visto, y ahí lo vemos, que esa es Babilonia. Todo sistema religioso que nos aparta de Jesucristo. En el versículo 2 nos dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. El juicio sobre Babilonia es la razón de este aleluya. Todo este sistema religioso mundano será un día aplastado. Recuerden que les decía, aunque hay miles de religiones, en realidad solo hay 2. La verdadera y la otra es la falsa. Miles de religiones falsas. Y la verdadera se trata de lo que Dios hizo por medio de Cristo para salvar pecadores. Y todas las religiones falsas, aunque mencionen a Cristo, se tratan de lo que el hombre hace. Pero presten atención, la religión falsa se trata de lo que el hombre hace. Y hay todo tipo de ellas, y usted tiene hasta para escoger. Pero esa religión falsa siempre ha perseguido, lo vimos anteriormente, a la religión verdadera, desde Caín y Abel. Pero un día Dios juzgará todo ese sistema materialista mundano, porque habíamos visto hoy hace 8 que todo ser humano es religioso, aunque sea ateo, y aunque diga no tener religión, es religioso y a algo le rinde culto. Y básicamente es este sistema materialista en el que vivimos. Pero un día será juzgado. En el versículo 3 leemos, y otra vez dijeron, aleluya. Este es el segundo aleluya, dice, y su humo subió por los siglos de los siglos. Miren, hermanos, tenemos muchas razones para alabar a Dios, pero sinceramente en esta vida a nosotros nos es difícil alegrarnos por el castigo de Dios, porque nosotros todavía no hemos sido glorificados y nuestro corazón no tiene la capacidad de ver el pecado como Dios lo ve. Aquí estos están diciendo aleluya porque el humo del juicio y de la condenación sube por los siglos. Y cuesta en el corazón decir, debo alabar a Dios porque Él condenará a muchos. Bueno, esto es lo que vemos aquí. Que esa multitud dijo aleluya y su humo subió por los siglos de los siglos. Estamos hablando de la destrucción de ese sistema anticristiano.
Pero creo de todo corazón que cuando estemos allá con cuerpos glorificados y una mente completamente santificada, podremos decir: Dios hizo justicia, a Él sea la gloria. En el versículo 4 vemos el tercer aleluya que dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Habíamos visto que esos 24 ancianos, como decía, representan la iglesia de todos los siglos, y los 4 seres vivientes habíamos dicho que representan en realidad a toda la creación. Cuando vimos la descripción de esos seres vivientes, parecen ser llamados los serafines que vio Isaías, representan todo lo creado. Y esto coincide con lo que habíamos leído hoy hace 8 días en Apocalipsis 5, cuando dice Apocalipsis 5:13: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. Él escuchó a la creación entera decir lo siguiente: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que se celebra aquí. Todo debe alabar al Señor. En el versículo 5 leemos algo muy interesante. Dice: y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos, los que lo teméis, así pequeños como grandes. Este parece ser un director de alabanza, ¿saben? Y la mayoría de comentaristas bíblicos coinciden que es Jesucristo nuestro Señor. En el Salmo 22:2, la profecía que hablaba del Mesías, que según Hebreos 2:12 se refiere a Cristo, dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es Cristo, el Hijo de Dios, el que nos invita a alabar a Dios, a su propio Padre. Y una vez más volvamos a esto. Aprendamos a adorar sin los artificios humanos. Yo sé que puede haber mucha buena intención de algunos que parecen porristas en la iglesia, diciéndole a la gente que haga y que diga esto y alce su mano y haga otra cosa. Pero la alabanza debe salir del corazón y de este llamado de nuestro Señor Jesucristo, que dice: load a nuestro Dios. Vosotros sus siervos, si usted es siervo de Dios, debe desear alabar a Dios. Él es el líder de alabanza por excelencia. Ustedes han notado que en nuestra costumbre, el director, el pastor que dirige las alabanzas, cuando ya queda la última estrofa, él se baja y nadie más queda aquí. Hay un mensaje detrás de esto que no necesitamos realmente. Y de veras, si todos sabemos el himno y si todos sabemos bien, todos podemos cantar sin que alguien medie, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso es lo que tratamos de dar a entender. Y aquí dice: grandes y pequeños. Y aunque esto se refiere más que todo a si usted en esta vida tuvo mucho o tuvo poco, o si tuvo un alto puesto, o si fue una persona de condición humilde, ese es el pequeño o grande. También podemos aplicarlo a los pequeños. Por eso les decía, sus hijos deben alabar a Dios. Y deben enseñarles desde pequeños a alabar a Dios. El corito con el que empezamos todos los domingos es el mismo. ¿Por qué no veo a los niñitos cantándolo? Deben hacerlo. Deben alabar a Dios, porque Cristo dice que pequeños y grandes deben alabar a Dios. Pero lo precioso es saber esto. ¿Y quién dirige estas nuestras alabanzas a Dios? Jesucristo, nuestro Señor. El versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Entendamos esto, así de solemne es
como grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El saber que Dios reina tiene que llenar de júbilo el corazón de los creyentes. Este es el cuarto aleluya. Hay 5 ocasiones en el Antiguo Testamento donde se especifica esta frase: Jehová reina. Primero de Crónicas 16:31 dice: alégrese los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones: Jehová reina. Y 4 salmos más dicen la misma frase de Jehová reina. ¿Le alegra a usted, mi estimado, saber que Dios reina? En medio de este caos, en medio de las guerras, en medio del desorden y de la corrupción y del problema económico, en medio de todo eso, la gente no tiene esperanza, o quieren poner su esperanza en un hombre, pero ese hombre les fallará. Pero el nuestro no falla. Jehová reina. Y en los peores momentos de su vida, y cuando la aflicción llegue y toque la puerta de su vida, porque llegará, tenemos que quitar de nuestra mente esa mentira triunfalista de que porque usted es cristiano todo le va a ir bien y nunca le va a pasar nada malo. No es así. Dice Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Y aflicción es toda clase de sufrimientos. Algunos de nosotros moriremos de cáncer, otros de quién sabe qué, pero la tragedia llegará. Pero en ese momento de la enfermedad, de la pérdida de trabajo, de la pérdida del ser querido, en el momento de la persecución, del odio, de todas las cosas, yo puedo decir: Jehová reina. Él está en control. Y Él que me puso en esa situación de aflicción me dará las fuerzas para pasar por el valle de sombra de muerte. Y en medio de ese valle de sombra de muerte decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová reina. Luego nos dice aquí algo maravilloso por lo que hay que gozarse. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, habíamos visto también ese contraste de la esposa del Cordero y la Babilonia. Mujer seductora, fornicaria. Pero por otro lado, hay quienes forman parte de todo lo contrario, de una iglesia que es santa, que busca la santidad y que vive en santidad. Porque vea que dice que se le concede a ella, en el versículo 8, a ella, que obviamente son los creyentes, le fue dado, y esa frase es importante: le fue dado que se vista de lino fino. No es que ella tenía la capacidad y ella se puso sobre: yo voy a buscar un buen lino y hago un buen vestido y me lo pongo. No, le fue dado. No es algo que está en su poder, es algo que le ha sido dado. Y eso es lo que nos hace estar humildes y humillados, porque nuestras ropas que representan nuestra justicia serían andrajos sucios y podridos. Pero nos fueron quitadas esas ropas sucias de pecado y nos dieron la vestidura de Cristo, lino fino, que representa esa genuinidad y esa calidad de la verdadera religión. Porque vean que aquí nos dice lo que eso significa. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son o representan las justificaciones de los santos. Dios todo lo une, porque hemos venido hablando de eso, y el pastor Randall ha predicado, enseñado las últimas semanas sobre la fe muerta, que no produce nada, y la fe verdadera que se muestra en las obras. Eso es lo que vemos aquí. ¿Quiénes están ahí vestidos? Los que su fe y su religión no fue de palabras o de solo sentimientos, sino que mostraron con su vida que amaban a Cristo, que estaban dispuestos a dejar el mundo y el pecado para servir al Señor.
Y dice aquí, y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Una cena, así es como lo representa. Es una cena para siempre. Es un símbolo, ¿verdad? Hemos hablado de símbolos. Claro que estaremos reunidos y Cristo prometió que un día íbamos a tener la comunión con Él. Pero no sabemos qué maravillas tenga la eternidad. Lo que sabemos es que Él la representa como una cena, como un festín verdadero. Y recuerdan que hoy en 18 veíamos en la condenación de la gran ramera de Babilonia, se le acabó la fiesta. Se acabó la fiesta de pecado y la fiesta de ignorar a Dios. Ahora empieza una verdadera fiesta, la fiesta de los creyentes, que no son santos de nombre, sino que reflejan con su vida que de veras son y le pertenecen a Dios. Así dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:15, que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Pueden ver en este versículo las dos, a Babilonia y a la iglesia? Que nosotros, la iglesia, viviendo con sencillez, irreprensibles, hijos de Dios sin culpa, eso es, pero en medio de una generación torcida y perversa, en medio de Babilonia vivimos. Y cuando Él nos dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, dice, estas palabras son de Dios, verdaderas. Las promesas que Dios hace, Él las cumple. ¿Cree usted esto? Nosotros podemos hacer muchas promesas y hasta con la mejor intención tratar de cumplirlas, pero no siempre tenemos la capacidad. Pero tenemos a uno aquí que lo que Él promete lo cumple, porque Él puede cumplirlo, tiene todo poder. Mis estimados, el enemigo, Satanás, nos quiere llenar de dudas. Y si nos llena de dudas, decae nuestra consagración a Él. Por eso tenemos que estar firmes en la fe, saber qué creemos y por qué lo creemos, y eso producirá una vida diferente. Aquí tenemos reflejada en estos versículos la adoración que solo Dios merece. Hay dos ocasiones aquí, vean el versículo 10 que dice que Él, después de recibir esa visión, se postra ante el ángel y el ángel le dice, no lo hagas. Hay otra ocasión en la que vuelve a sucederle lo mismo al apóstol San Juan en Apocalipsis 20, 8 y 9 y le dice, no lo hagas. Los ángeles son seres espirituales maravillosos, pero no son dignos de que los adoremos. Y la razón es la misma, adora a Dios. Ahora aquí nos aclara. Y Él me dijo, mira, no lo hagas, no adores a una criatura. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y oigan esta frase, vamos concluyendo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces sabemos que solo Dios debe ser adorado. Así está escrito en el Antiguo Testamento y Jesucristo lo vuelve a afirmar cuando fue tentado por Satanás y dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero luego vemos en la Sagrada Escritura que el Hijo de Dios recibe adoración, porque Él es eterno y uno con el Padre. En la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice que cuando introduce al primogénito en la tierra, es decir, en el nacimiento del Señor Jesucristo, en el milagro de la encarnación de la Virgen que ocurrió por la Virgen María del Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura, Hebreos 1:6, ojalá todos lo tengan ahí, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Jesucristo es adorado por todos los ángeles de Dios. También el que era llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová recibió adoración. Y Josué, el libertador de Israel, y esto está descrito en Josué 5:14, cuando él vio la visión del ángel de Jehová,
Y va y le pregunta, ¿y usted quién es? ¿Está a favor de nosotros o qué? Y él le dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. En los evangelios se muestra que Cristo recibió adoración en varias ocasiones, y en particular lo recordamos cuando el ciego, al que él había sanado y lo expulsaron de la sinagoga por afirmar que él había recibido la vista. Jesús se encuentra con él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, él es. Imaginemos la escena. Y él dijo, el ciego, creo, Señor, y lo adoró. Jesucristo, el Hijo de Dios, es digno de la adoración. Y dice así el Evangelio de Mateo capítulo 28, vamos resumiendo, pero oigan lo que pasó. Mateo 28 al final, ya Cristo resucitado antes de ascender al cielo y estar reunido con sus discípulos, y dice la Sagrada Escritura, y cuando lo vieron, lo adoraron, mas algunos dudaban. Esta parte es muy importante, porque yo sé que aquí puede haber algunos que dudan. Y si dudan, no hay verdadera fe. Pero aquí dice que lo vieron, lo adoraron y algunos dudaron. ¿Y qué hizo Cristo con esos que dudaron? Entonces, acercándose Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entiendan, sí, Él se hizo hombre, pero es verdadero hombre y verdadero Dios. Hay una respuesta aquí, una respuesta trinitaria en lo que vemos. Le dice el ángel, oigan, el testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, es el espíritu de la profecía. La profecía la vemos como la revelación. Es el Espíritu Santo el que capacita a una persona para que esa persona pueda ver a Jesús como su único Señor y Salvador, y entonces pueda rendir a Dios una adoración aceptable. Fuera de eso no hay adoración. ¿Entienden? El Espíritu Santo capacita al ser humano para que crea en Jesucristo y para que crea que el Hijo de Dios es el único camino al Padre, y entonces su adoración será aceptable. Finalmente, unas pequeñas reflexiones. ¿Dónde debemos alabar a Dios? Hemos dicho que aleluya significa alabad a Jehová. Preguntémonos, ¿dónde? Una buena respuesta sería en todas partes, pero es cierto, usted en todas partes alaba a Dios. Ojalá que sí, pero la palabra de Dios nos dice en el Salmo 151, alabad a Dios en su santuario. Su santuario, el lugar de su presencia donde se invoca su nombre. Antes fue el tabernáculo del desierto, antes fue el templo de Jerusalén, pero ya no más. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que eso era un símbolo del templo verdadero, el cual es la iglesia del Señor. Debemos alabarlo. ¿Y por qué debemos alabarlo? ¿Por qué dice la Biblia tanto alabad a Jehová? Alguien pudiera pensar, ¿por qué Dios ocupa tanto que lo alaben? ¿Será Dios un ser inseguro que necesita que lo afirmen que Él es Dios? Y el incrédulo puede pensar eso, porque no entiende. ¿Por qué Dios nos invita a alabarlo? ¿Saben por qué? Como dice la primera pregunta del catecismo, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y responde, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por eso es que somos llamados a alabarlo a Dios, porque cuando alabamos a Dios nos acercamos al Dios verdadero y comenzamos a experimentar lo que no puede experimentar el que no ha nacido de nuevo, que es el deleite de estar con Dios. Por eso es que nos dice que le alabemos, para que disfrutemos de su presencia. Y sobran razones para alabarlo por sus obras,
porque Él es creador de absolutamente todo lo que existe. Y por eso merece que lo alabemos y lo adoremos, porque Él es Rey, como aquí lo vimos. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, porque Él es juez justo y un día juzgará, porque Él es fiel y sus promesas son verdaderas. Dios y sus atributos, algo que poco se estudia para nuestro pesar. Necesitamos conocerlo, indagar qué significa que Dios es santo, qué significa que Dios es soberano. ¿Le puede alguien a Dios? A veces hablan como si las personas, o si Dios dependiera de las personas. Dios es justo, Dios pagará. Pero ¿saben qué? Si Dios solo fuera justo, no tenemos esperanza. Si Dios solo fuera justo, no tenemos esperanza, porque la justicia demanda que usted y yo, pecadores, seamos castigados, y el castigo por pecar contra Dios es la condenación eterna. Pero Dios no solo es justo, Él es misericordioso. Y Él no nos trata como nosotros merecemos, sino que si tenemos fe en su Hijo Jesucristo, hay perdón para nosotros. Dios es amor. ¿Lo adora usted? ¿Lo alaba usted? ¿Disfruta usted de Dios? ¿Canta usted en el santuario? ¿Canta en algún otro lugar? Miren, es muy triste esto. No se trata de silbar una melodía ahí que me gustó. Es que usted le exprese algo a Dios en canto. Lo leímos. A todo lo creado en los cielos y en la tierra y en todas las partes, dijo: adorad al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Canta usted a Dios? Un día todos lo adorarán. Está escrito. Por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día toda la creación estará de rodillas ante Jesucristo, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero solo aquellos que lo adoran en esta vida y que doblaron su rodilla en esta vida a Jesucristo estarán de su lado. Todos estarán doblando las rodillas, pero algunos la estarán doblando en la condenación. Sea usted de los que aquí le reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Sea usted de los que deja todo para seguir al Salvador Jesucristo. Porque sí, esto tiene un costo. La gente quiere una religión acomodada a ellos y ellos decir hasta qué punto. No, si va a seguir a Cristo es seguirle a Él sin reservas. Te seguiré y nada más, sin reservas. Y hoy es día oportuno para que usted de corazón se rinda a Jesucristo. Y entonces un día, cuando Él regrese y cuando sea el juicio de esta Babilonia, usted esté del lado correcto. Usted sea de los invitados y convidados a las bodas del Cordero, a tener comunión, compañerismo cercano con Jesucristo, el Salvador. Responda a esas preguntas, respóndalas en soledad, respóndalas en el lugar donde usted está a solas con Dios, pero no deje esto sin resolver, porque el tiempo es corto, el tiempo se acaba. Oremos. Dios bendito, confiamos que has respondido nuestra súplica y que tu Espíritu Santo ha venido para darnos entendimiento de quién es Jesús y por medio de Él poder rendirte la adoración que tú mereces. Perdónanos cuando hemos buscado más nuestra propia satisfacción y lo que a nosotros nos gusta. Perdónanos y enséñanos por tu Espíritu Santo a adorarte en espíritu y en verdad. Adoración que sea jubilosa, solemne, santa,
que nos acerca a ti y que trae a nuestras almas júbilo espiritual. Lo pedimos para la gloria de Jesucristo y en su santo nombre. Amén.